Si me está diciendo el edema cardíaco que lo que hace es llevar ese líquido a la parte media y solamente a nivel de miembros inferiores, pero solamente lo que es pierna, entonces, ¿me ayudaría o no me ayudaría? Sí. Vayan siguiendo su literatura. ¿Por qué me ayudaría, muchachos? Porque este es encargado exactamente de drenar el triple calentador, que no es otra cosa más que ¿qué? El triple calentador, ¿quién es? Pues es San Yao. San Yao, triple calentador lo dividen también en superior y en inferior. Es el Yao. Pues nos vamos a quedar con que este va a eliminar el triple calentador inferior en esta zona. Por lo tanto, si me cubre el Yao inferior, que es de la zona pélvica hacia miembros inferiores, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? Sí. Ahora, vaso 9, ¿qué les dice? Uno, porque no se escucha. Este vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué más? Transforma la humedad. ¿Qué más? ¿Algo más? No. Bueno, este punto, muchachos, vaso 9, nos va a eliminar también líquidos del triple calentador inferior. Esa es una de sus características principales. Va a eliminar humedad, sí, antes de que se convierta en flema, exactamente. Por lo tanto, recordemos que también todos los procesos cardíacos hacia la parte digestiva me pueden provocar humedad. Por eso es que es vaso, estómago, humedad o vaso, estómago, flema. ¿Sí lo han oído? Bueno, precisamente por esta característica. Y una de sus funciones es que revitaliza el vaso. El vaso como tal, ya sea como órgano o como funcionalidad. Es decir, no nada más es una cuestión metabólica, sino también es una cuestión de drenaje. Y algo que se les está olvidando, que estos dos puntos van directamente a lo que es riñón. Por lo tanto, hace un drenaje hacia lo que sería riñón. ¿Y cómo lo hacemos? Corazón, hígado, vaso, pulmón y riñón. Si nos vamos a esta parte, vaso va a pasar aquí a riñón si lo vemos por fenomenología. ¿Ya lo vieron? O sea, corazón queda arriba, hígado, vaso y riñón. Si nos dice que este va a fortalecer o a revitalizar el vaso, pues vaso va a mandar su energía a lo que es riñón, y entonces riñón es el que va a drenar y a purificar. Por eso es que se ocupan estos dos puntos principalmente para el edema cardíaco. ¿Les queda claro? ¿Seguros? Porque viene en el examen. ¿Sí? Seguimos con el siguiente. Ahora vamos a ver edema pulmonar. ¿Qué es lo que me espera? ¿Cómo? ¿Ascendente o descendente? Descendente. Tendrá que ser su energía, no su recorrido, ¿eh? Su energía tendrá que ser descendente porque es un purificador. Cuando empiezan estos trastornos crónicos, ¿qué hace? Se invierte y empieza a subir. Por eso es que llega este edema hasta acá. ¿Ya lo vieron? Por la cuestión energética que tenemos. O sea, como ese líquido ya no puede ser desechado, empieza a ascender, y esa energía de riñón pues sigue ese trayecto ascendente, donde lo siguiente sería, en este caso, un edema pulmonar. Y este edema pulmonar, ¿a quién me va a afectar? Al corazón. Para entender esto tenemos que entender la fisiología de cada patología, pero como no nos podemos ir con cada una, veamos. Si mi paciente tiene insuficiencia, primero, si mi paciente es diabético y está maltratado, ¿qué va a ocasionar
después de ser diabético, ¿qué otro trastorno va a tener? Antes de la insuficiencia, hipertensión. Y entonces la hipertensión, ¿qué me va a dar? La insuficiencia renal. No me la da la diabetes, que les quede claro. O sea, el proceso de diabetes, muchachos, es llevarme a la insuficiencia renal por una hipertensión arterial. Porque ¿quién es el órgano que maneja la presión arterial? El riñón, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, imagínense aquí, para que me entiendan, si no, bueno, para que me den yo a entender. Expliquemos el proceso. Diabetes. ¿Hasta ahí vamos bien? Después de esto me puede dar una hipertensión arterial, ¿cierto? Esta hipertensión arterial me puede dar una insuficiencia renal, ya sea aguda o ya sea crónica. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta hipertensión arterial, ¿qué me va a dar a nivel de corazón? Una cardiomegalia, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Pero al mismo tiempo, esta hipertensión, si ya tengo un daño cardíaco, me puede dar un daño pulmonar. Es decir, si ya tengo un agrandamiento, muchachos, aparte de que ya tengo una flema formada, me voy a empezar a dar problemas de edema, ¿cierto? Pero ese mismo edema puede ser que se vaya hacia la vía de pulmón y me afecte, o se vaya directamente hacia la vía de riñón de nuevo. ¿Sí me queda claro? O sea, tengo varios procesos por donde va a pasar esa cuestión edematosa. Por eso es que ustedes van a escuchar en algunos de sus pacientes: tengo hipertensión, tengo diabetes, pero ya me detectaron que el corazón me está creciendo, así lo dice el paciente, ¿no? Y a partir de 2-3 meses empecé con edema y no se me quita, pero nada más me da en las tardes. Bueno, lo consideramos. Pero ¿qué creen? Que aparte, últimamente empiezo a orinar cada vez menos. Y no hay dolor, hay esto, no. Nada más es muy concentrada, pero casi no orino. O sea, puedo tomar 1 litro y orino 2 veces al día, por ejemplo. ¿Me está hablando de qué? De riñón. ¿Estamos de acuerdo? Pero al mismo tiempo, resulta que al subir las escaleras empiezo con disnea. Y ustedes dicen, pero es un paciente delgado que a lo mejor pesa 50 kilos, por ejemplo, y he estado perdiendo peso. Bueno, ¿a quién nos involucra? A pulmón. Pero ya he estado bajando de peso también, y ya mis músculos, en lugar de ser fuertes, por ejemplo, están disminuyendo. He visto que estoy perdiendo tono muscular. ¿Quién entra? Vaso con edema de qué? Nutricional. ¿Ya vieron? Y entonces esto es lo que complica al paciente diabético hacia el fallecimiento. Puede ser que este paciente esté en diálisis y esté resistiendo su cuerpo, pero después, ¿qué pasa cuando ya la diálisis no le hace? Empieza con una hemodiálisis, y esa hemodiálisis es para una purificación de la sangre, para quitar líquido tóxico. ¿Y quién nos abarca? Edema cardíaco. Y después ese mismo paciente, ustedes van a oír que les dice: ahora me están haciendo la hemodiálisis y de repente entro a urgencias porque los pulmones están llenos de agua. Llega al pulmón. ¿Ya vieron? Ajá. Maestra, bueno, yo les compartí de mi tía y ella pasó por todos los tipos de edema. Pero a un cansancio, una fatiga. Son esos pacientes que desde que se están despertando tienen procesos de disnea. Tienen un poco de la cuestión de disnea. Vean aquí como dice, la cuestión de insuficiencia respiratoria, que hay veces que tienen que jalar
porque precisamente están perdiendo esa continuidad respiratoria, pero no porque en este caso sea por el peso, cuestiones. Tenemos que verificar que realmente sea por un trastorno de edema. ¿Qué otra característica tenemos? Vean ahí, le ponen uno, cardiógeno, que no es inflamatorio por completo, y el otro que es cardiógeno, pero en esta cuestión es una cuestión mecánica. Y nos dice que es el aumento neto de la presión, ¿sí estoy bien? Pero aquí se involucra la presión intra ¿qué? ¿Intra qué? La intravascular, como bien decíamos. Porque ¿quién va a entrar aquí? ¿Qué órgano? Corazón. ¿Ya vieron? Por eso es que cuando el paciente sube las escaleras, aparte de que siente sensaciones como de arritmia, se podría decir, empieza con disneas. Y estas disneas pueden ser a mediano y a corto plazo. Tan importante que le pregunten al paciente, ¿tiene disnea? Sí. ¿A largos o a cortos espacios? No, pues no le entiendo su pregunta. Bueno, consideremos cortos, muchachos, cuando nos levantamos de la cama solamente. Ya empieza el paciente con disnea. A medianos plazos o a medianos esfuerzos, 1 o 2 calles o al subir las escaleras. Y tenemos que verificar que no sea la cuestión de obesidad, sino que venga por una cuestión pulmonar. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿No? ¿Seguros? Y ahora, ¿qué puntos son los más idóneos, muchachos, para colocar en un edema pulmonar? ¿Cuáles creen ustedes que serían los más idóneos? Vean aquí las manifestaciones para que lleguen a la conclusión de los puntos. Disnea de ejercicio, tos con productiva, perdón, no productiva, es decir, que es aquella donde les comentaba la vez pasada. Puede ser que el paciente siente esa sensación como de ahogo constante, o sea que come y empieza a tener el reflejo toxígeno. Ortopnea, disnea, nocturna principalmente. Vean, esto sí subrayenlo, muchachos. Disnea paroxística nocturna, es decir, que el paciente acostado ya no tolera estar en esa posición. Tiene que estar semisentado para poder tener una respiración aparentemente normal. Expectoración espumosa rosa y sibilancias. ¿Se han oído esas sibilancias como si pasara aire sobre un tubo? Bueno, estas son las características, pero esta es una de las características mayores. Y este tipo de pacientes, su edema va a ser más visible a nivel abdominal y a nivel de lo que sería cuádriceps. En lugar de que se vaya hacia la parte inferior, queda precisamente aquí. Pareciera que nada más es de aquí a aquí, o sea, muy pequeño, pero con esa sintomatología. Ahora, con esa característica, muchachos, ¿qué puntos son los que ustedes piensan que podríamos colocar? No, es mucho mejor en este. Exacto. Redmine 9, muchachos. Lean su bibliografía y les dice que este punto es para eliminar líquido de los órganos.
como está por arriba, entonces abarca más parte del Sanyao medio, o sea, esta parte. Recuerden que el Sanyao medio es de lo que es cicatriz umbilical hasta el apéndice sifoides. Entonces, como este punto está por arriba, nos ayuda todavía más Redmine 9 que si pusiéramos estómago 28. Y una de sus indicaciones es que elimina líquido de los órganos. ¿Con qué punto lo podemos ayudar, muchachos? ¿Mande? Con vaso 6. Vaso 6, que es un drenador de líquido, y por trayecto, exactamente. Si lo llevamos por trayecto, muchachos, vaso 6, ¿dónde está localizado? Superior del malleolo interno. ¿Por arriba de quién? Del malleolo interno. Del malleolo interno, exactamente. Y este punto se ocupa mucho para eliminar líquido, principalmente de miembros inferiores, y ayudarnos con Redmine 9 para inferiores. Entonces estamos ahí abarcando parte del abdomen junto con la parte de todo el miembro inferior. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Y ya vieron la gran diferencia, por eso vayan subrayando. En el cardíaco, lo podemos decir que el edema es de la rodilla hacia abajo, hasta antes del tobillo, y es vespertino, por las tardes. En el edema pulmonar lo tenemos a nivel del abdomen y a nivel del cuádriceps, hasta ahí nos quedamos, ¿cierto? Y este puede ser que se levante con ese edema el paciente o que no tenga el edema visible hasta un proceso crónico. Lo que sí tenemos que ver son sus manifestaciones. Y en el edema renal empezamos con un proceso agudo, un proceso crónico, que es donde nos hicieron favor sus compañeros de localizar. En el agudo normalmente el paciente no hace caso, Normalmente el paciente, cuando le dicen tiene insuficiencia renal aguda, piensa que con medicamentos se le va a quitar, y entonces lamentablemente pasamos a la fase crónica, donde ya tenemos, vean, la localización es párpados, cara, genitales y extremidades pélvicas. Y ya en un proceso terminal, muchachos, son también las extremidades superiores. Todo el cuerpo está edematizado de esos pacientes. Bastante. Yo tuve la experiencia de un caso donde los genitales de un edema renal y hubo extravasación de líquido, lo cual hagan de cuenta que fue una experiencia terrible. Por eso les digo, o sea, todos en algún momento llegamos a ser a lo mejor imprudentes, si ustedes lo quieren ver así, pero nos enseñan, o sea, tenemos que aprender. Entonces era una paciente de 86 años con edema renal crónico, y cuando yo utilicé esa técnica, que probablemente se las enseñen, donde colocamos y hacemos drenaje precisamente para drenar ese edema, sí se drena, se sale líquido de la piel, ¿no? Pero yo ya lamentablemente no lo pude controlar, se me fue. Yo creo que salía de la carrera más o menos, y utilicé esa técnica y ya no logré controlar la extravasación de ese líquido. Entonces lo que se ocasiona, muchachos, ahora es una infección a nivel de piel, y si no se controla esa infección a nivel de piel, tienden a ser pacientes amputados. Se corre ese riesgo. Por eso les digo, hay que ser minuciosamente muy bien ubicados en los puntos, porque si el edema es exagerado en miembros inferiores, de preferencia hay que colocar puntos superiores que me drenen para no afectar yo la parte inferior. Porque les digo, esta paciente en un día y medio me hablaron los familiares porque le tenían que envolver las piernas con toallas, y las toallas las mojaba completamente, ¿no? Y tenía olor como a azufre, como a huevo, así salía ese líquido con ese olor. El problema fue que como se seguía drenando, se infecta la piel, y entonces
Entonces son cuestiones en las que por eso les menciono. Podemos ocupar más un punto que está superior, que me va a ayudar a drenar, que un punto inferior, donde ya no lo pueda yo controlar. Porque esa extravasación, muchachos, de verdad, o sea, hay que utilizar, por ejemplo, mi experiencia me dice, cuando yo tengo pacientes de este tipo, por ejemplo, yo no ocupo calibre 30 en aguja. Yo ocupo calibre 22, por ejemplo, que es la más delgada, o es una de las más delgadas, precisamente para no hacer la perforación grande. Porque pareciera que una aguja no hace una perforación, pero sí deja abierto, abre, y entonces por ahí se está haciendo la parte de líquido extracelular, o sea, se está, y sí se sale, o sea, ustedes lo van a visualizar, y sí sale ese líquido. El problema es que si no lo logramos controlar, pues vienen las infecciones. Ahora, para este tipo de edema, muchachos, lo más común o lo más correcto que podríamos hacer, aquí sí vamos a ocupar Redmine 9, estómago 28, y si el edema todavía es controlable, podemos ocupar de preferencia vaso 6. Ajá. Si está muy edematosa ese miembro, muchachos, lleven nada más Redmine 9 y estómago 28. Ajá. Redmine 6, traten como de dejarlo ya que disminuyó un poco el edema, para que no les vaya a ocasionar lo que a mí me ocasionó. ¿Dudas? ¿No? Y ya explicamos por qué Redmine 9, Redmine estómago 28 y vaso 6, que son los que me van a ayudar precisamente a estar eliminando ese líquido desde cara, se queda en miembro, se queda en llavo en medio, luego baja a llavo inferior y de ahí se medio. ¿Dudas? ¿No? Veas, por ejemplo, también el cuerpo es tan sabio que, por ejemplo, el llorar nos elimina también líquido o nos regulariza, independientemente de que nos limpia los ojos y demás. Cuando tenemos, por ejemplo, diarrea, que no entendemos, pues es porque el cuerpo tiene que desechar ese líquido tóxico.